Mateo 18, versículos 21 y 22, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Amén. Puede tomar su lugar. Yo le puse por título en esta tarde 490. 490. 70 veces 7. Ese fue el número que resonó en la mente de Pedro. Porque se acostumbraba a enseñar por parte de los rabinos judíos en aquella época que tenía que perdonar a su prójimo hasta 7 veces. Y Pedro decía: ya van varios que ya se pasaron. Le quiero preguntarle al maestro: ¿hasta cuántas veces? Y Jesús le dijo: mi hermano, un número por decir un número, no crea que son 490. Y si así fueran, la Biblia dice que las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. ¿Cuántos dicen amén? Entonces usted tendría que perdonar 490 veces al día a su prójimo, a su mismo prójimo, ¿verdad? No las acumule entre todos. Y de acuerdo, mi hermano, estamos de acuerdo en que Jesús ha enseñado el perdón. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta tarde? Y yo no le voy a hablar de que usted tiene que perdonar, porque usted y yo ya sabemos que tenemos que perdonar. Es un mandamiento, no es una sugerencia. Es un ejemplo que Jesús nos dio aún muriendo en la cruz. Jesús levantó su vista al cielo y dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, aún estando en ese momento de agonía. Yo no le vengo a predicar en esta tarde que tiene que perdonar a su prójimo, usted ya lo sabe. Yo le vengo a decir: ¿cómo? ¿Cómo se puede perdonar a alguien que le ha arruinado la vida? ¿Cómo puede un hijo o una hija perdonar a su papá o a su mamá que lo golpeaba brutalmente o que lo abandonó? ¿Cómo puede una esposa perdonar a su marido que la golpea o que le es infiel? ¿Cómo puede perdonar una madre a un automovilista borracho que atropelló y mató a su hijo? ¿Cómo? Es la pregunta de los 64,000. Hemos escuchado tantas predicaciones de que tenemos que perdonar. Y es verdad, es bueno. Y la mayoría de estas predicaciones dicen que la Biblia enseña el ejemplo de Jesús de perdonar. Que tenemos que perdonar a los demás. Que perdonar a los demás nos bendecirá a nosotros. Que no perdonar a los demás nos maldecirá a nosotros. Y aún los especialistas clínicos dicen que si usted guarda rencor, le puede causar esto cáncer. ¿Verdad? Esto ya es médico, ya no es únicamente bíblico. Que nos perjudica no perdonar, pero también se escucha que perdonar no significa condonar o saldar el pecado. Y es verdad, ¿verdad? Yo escuché algunos testimonios de algunas personas que fueron narcotraficantes o que hicieron estafas multimillonarias o que andaban en malos pasos, pero después vinieron a Cristo. Pero el que hayan venido a Cristo no quiere decir que sus delitos ya quedaron atrás, no. Las personas tienen que enmendar lo que hicieron. Y escuché un testimonio alguna vez de algunos de ellos. Por ejemplo, alguno que estaba defraudando a su empleador, a su empresa. Cuando conoció a Cristo, él se acercó con su jefe y le dijo: ¿sabes qué? Yo robé tanto de la empresa durante tantos años, pero ahora que soy creyente yo quiero resarcir esto. Y dice que no lo despidieron, lo tomaron a bien, y durante algunos años, varios años, estuvo pagando poco a poco su deuda. Porque el recibir el perdón no quiere decir que ya en automático ya quedó todo, ¿verdad? Porque nuestro prójimo no es Dios. Dios nos perdona y Él dice que nuestros pecados los entierra allá en lo profundo de la mar. Pero mi prójimo que me perdona, o yo que perdono, yo no soy Dios. Ojalá, ¿verdad?, yo pudiera actuar de esa misma manera, pero no es así. Y la pregunta entonces es: ¿cómo se puede pasar el perdón? No si debo hacerlo. ¿Cómo se pasa desde la profunda herida que nos han provocado hasta un perdón verdadero? ¿Cómo
yo puedo perdonar a mi prójimo? ¿Y cómo puedo perdonarme a mí mismo por haberle fallado a mi esposa, a mi esposo, a mis padres? ¿Cómo puedo fallarme? ¿Cómo puedo perdonarme después de haberle fallado a Dios? Porque a veces nosotros mismos no nos perdonamos. Y eso que hicimos antes sigue en nuestra conciencia atormentándonos, ¿verdad que sí? ¿Cómo es? Esa es la pregunta necesaria. Y lo que la gente, mi hermano, vecino que me escucha, necesita oír, no es que si debo hacerlo, la gente necesita saber cómo llegar a eso. Para muchos el perdón no es tan sencillo. Depende de cada uno de nosotros, ¿verdad? Cómo somos de duros. Hay gente que se le facilita más el perdonar y otros somos un poquito más duros. Y a pesar de que hemos escuchado 1000 veces sobre el perdón, nos es complicado perdonar con facilidad a los demás y a nosotros mismos. Perdón. El perdón es más difícil que lo que se dice a veces desde el púlpito. Perdona y ya. Y olvida, ¿no? El perdón en la vida práctica, en la vida real, es más que eso. Y le voy a decir por qué. Perdón. El perdón es un acto innatural. Escuche bien. El perdón es un acto para el ser humano que no es natural. Si usted pone a 2 niños de 3 o 2 años jugando y uno agarra y le da un garrotazo al otro, el niño que recibió el golpe no le va a decir, yo te perdono. ¿O sí? ¿Qué es lo que va a hacer, hermano Eric? Le va a responder. Le va a responder, es algo natural, es autoconservación. Y el perdón va en contra de todas las leyes de la naturaleza. Porque el perdón es pasar por alto la ofensa. El perdón es decir, bueno, yo no voy a hacer ojo por ojo y diente por diente, ¿verdad? Como dijo Gandhi, ojo por ojo y todos nos quedamos tuertos. El perdón no es algo natural. No es algo que está en el ser humano, no es algo que usted va a encontrar en la vida práctica. Es algo que tenemos que adoptar, que tenemos que decidir. Y la mayoría de la gente que habla del perdón siempre están hablando de que usted tiene que perdonar, usted tiene que tomar la decisión de perdonar a los demás. Y es verdad, lo tenemos que hacer. La Biblia dice en Colosenses 3:13, y fíjese como dice el texto, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Es algo que la Biblia nos enseña que tenemos que hacer. Así como Cristo nos perdonó, así nosotros, dice Colosenses. Pero para la mayoría de las personas, cristianos y no cristianos, creyentes y no creyentes, el camino del perdón es largo, es difícil. El proceso del perdón es aparentemente inalcanzable. Yo conozco esposas que tienen como 30 años o más que llegaron a los caminos de Jesús y no han podido perdonar a sus esposos. Escucha otra vez. Conozco gente de 30 o más años en el Evangelio que no han podido perdonar lo que su esposo le hizo antes de conocer a Cristo. No han sabido cómo hacerlo. No es que no hayan querido, porque han escuchado lo que usted y yo hemos escuchado, pero no lo han podido conseguir, porque no solamente es decir hágalo, ¿verdad? Si yo llego a un trabajo por primera vez y me ponen a hacer algo, no me dicen hazlo. Me dicen hazlo de esta manera, me dan el método, me dicen cómo hacerlo, me instruyen, y eso es lo que falta muchas veces. Una pieza faltante indispensable. Con frecuencia las personas nos apresuramos a perdonar con nuestra boca, con nuestros labios. Pídele perdón, perdóname y otro te perdono, y ya, ahí muere. Nos apresuramos a perdonar, quieren hacerlo ya para que las cosas se calmen de una vez por todas, pero el perdón verdadero implica reconocer lo que sentimos. El perdón verdadero implica reconocer aquello que hemos perdido. Implica reconocer el daño que se nos ha hecho.
Y si hablamos de perdonarnos a nosotros mismos, implica reconocer el daño que nosotros hemos hecho. Ahí comenzamos con el camino del perdón. Las personas, los pastores, la gente buena a veces quieren evitar a toda costa ese proceso, porque el proceso del perdón no es una sopa instantánea. Es un camino, es un proceso que es largo a veces. ¿Qué tan largo es? Bueno, depende de la herida. Depende. Cuando yo era niño, más o menos. No hace tanto, hermano. Uno de mis sobrinos más pequeños fue a una fiesta infantil. Era como por el mes de noviembre. Y a la anfitriona de la fiesta infantil tuvo la genial idea de servir chocolate caliente a los niños. Chocolate hirviendo. Qué inteligente, ¿verdad? Asombrosa. Y mientras que mi sobrino estaba sentado a la mesa con su vaso de aceite hirviendo, perdón, de chocolate caliente, otro niño que andaba jugando, porque es una fiesta, movió la mesa. Y el chocolate se cayó y lo quemó en la pierna. Tuvo una herida de 3er grado en la pierna. Profunda la herida. Y inmediatamente lo llevaron al médico. Le hicieron su curación. Usted sabe lo que hacen los médicos, ¿verdad? Le raspan ahí, le quitan la carne muerta viva y le ponen sus gasas. Y la instrucción, yo me acuerdo que fue que todos los días que la mamá limpiaba la herida, al niño tenía que raspar esa herida. Todos los días tenía que lastimar esa herida, porque si no la lastimaba todos los días, por encimita iba a cicatrizar. ¿Verdad que sí? Pero el dolor, la herida adentro iba a seguir. Y eso, mi hermano, llévelo a su vida práctica espiritual. Llévelo a su vida sentimental, llévelo a su vida familiar. Si usted y yo decimos, yo te perdono, y ahí muere, por arriba parece que todo está bien. Y la herida sigue ahí adentro. Platicaba con la pastora y me decía que cuando a las mamás les hacen la cesárea, más o menos, ¿verdad? Cierra entre 40 y 50 días. Pero por dentro la herida dura hasta 7 años. ¿Verdad? Por fuera ya está todo muy bien, pero por dentro. ¿Cuánto va a tardar en sanar? ¿Cuánto va a tardar su periodo de perdón? Depende de la herida que le hicieron. Y no está mal, escuche esto, porque esto hace falta que la gente escuche. No está mal que usted se siga acordando y le siga doliendo, porque usted sigue herido. No importa si usted quiere perdonar y dice, es que yo ya lo quiero perdonar y no puedo. No importa, eso es lo más natural del mundo. Dios así nos hizo. Si Dios no nos hubiera hecho de esa manera, entonces usted y yo nos sentiríamos. Pero Él nos hizo seres pensantes, que sentimos. Y así como somos, mis hermanos, Dios nos habla. Perdonar implica entonces herirnos a nosotros mismos. Cada vez que reiniciamos ese proceso, significa enfrentar nuestros sentimientos, por más difíciles que sean. Y muchos, cristianos y no cristianos, tienen miedo de sentir. Los cristianos tienen miedo de sentirse enojados o de sentir ira. Piensan que es pecado. Acordarse de aquello que le hicieron y enojarse. Dicen, no, eso está mal. No, mi hermano, la Biblia nos da permiso de enojarnos. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia nos dice, airaos, pero no pequéis. Usted se puede enojar, ¿cómo no? Gloria a Dios. De otra manera, si nos brincamos, mis hermanos, todas estas situaciones, nos brincamos a una falsa piedad, una falsa santidad, de que no, yo soy tan santo que te perdono inmediatamente y tus pecados están más abajo de los que mandó el Señor. No pasa nada. Y mucha gente está, no sé si decir, traumada o afligida, porque dicen, los demás perdonan y yo no puedo. Y se sienten como que no han podido perdonar, pero le digo y le insisto, que los sentimientos son algo que Dios hizo. Usted puede ver, por ejemplo, en el libro de los Salmos, cómo el rey David, al escribirlos, demostraba una enorme cantidad de sentimientos. Inclusive hay unos salmos que le llamamos imprecatorios,
El Salmo 137 es un salmo imprecatorio. Voy a hacerle un poquito la lectura para que vea de qué se trata. Estamos hablando de un salmo que escribió el rey David, un hombre que andaba conforme al corazón de Dios. No, este no es. Este no es de David, pero mire, es un salmo imprecatorio. Déjeme lo encuentro. Sí, 137 dice: no, este no es. Gloria a Dios. Bueno, ahí me confundí con el número. Bueno, luego le digo qué número es. Pero el salmo en sí, el rey David dice: Señor, castiga a mis enemigos, destruye a mis enemigos, bórralos de la tierra a mis enemigos, mándalos a lo profundo del Hades a mis enemigos. En el salmo imprecatorio, el rey David estaba más que enojado. Quería que Dios destruyera a sus enemigos por completo. Y es un salmo que está en la palabra de Dios, donde David estaba deseando el mal de sus adversarios. ¿Por qué? Porque David, mi hermano, era un ser humano común, corriente como cualquier otro. Inclusive, mi hermano, Jesús mismo dice, Hebreos capítulo 5, versículo 7, en los días de su vida mortal, dice la NBI, ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas. Jesús, mi hermano, sintió tristeza, sintió enojo, sintió abandono, sintió traición, sintió dolor. Nuestro Señor conoce todos los sentimientos humanos porque Él fue hombre también. El 109. Déjenme, bueno, no me voy a quedar con las ganas de leerlo. Dice el Salmo 109 y se llama clamor de venganza. Digo, ¿no? Oh Dios de mi alabanza, no calles, porque por boca del impío y del engañador se ha abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa, con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. Imagínense al pobre salmista, ¿verdad? Decía, yo ni les hice nada. Yo estaba aquí y de repente empezaron a hablar de mí y a decir de mí. En pago de mi amor me han sido por adversarios. No solamente no les hacía nada malo, el salmista los amaba. Dice, y por mi amor se convirtieron en mis enemigos. Mas yo oraba, me devuelven mal por bien y odio por amor. Pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado salga culpable y su oración sea para pecado. Sean sus días pocos, tome otros oficios. Escuche, sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Estaba algo enojado el salmista David. Pero mi hermano, todos estos sentimientos son normales. Usted los puede sentir, yo lo siento. Y lo siento muy seguido. Porque decía el otro día un pastor, usted no tiene que hacerse como que está en el púlpito y usted está hasta por arriba. No, usted vea que la gente sepa que usted es un ser humano también. Por eso a mí me gusta decirlo. Pero todo esto, mi hermano, es normal. Es un camino el del perdón. Es un camino que todos tenemos que andar. Entonces tenemos dos conflictos muy grandes. Nuestros sentimientos con los cuales Dios nos creó, pero también el mandamiento de perdonar. ¿Cómo podemos conciliar ambas cosas? Son dos verdades bíblicas. Dios nos ordena, no nos sugiere que perdonemos, nos ordena. Pero Dios sabe que es un camino difícil. Dios sabe, mi hermano, que es un camino complicado. El perdón verdadero, entonces, implica reconocer el dolor de aquel aguijón, de aquella herida que se nos ha hecho. Entonces, el perdón no solamente es difícil, y esta es la clave de todo. El perdón es imposible. ¿No puede volar nadie? ¿Por qué? Porque Dios no nos hizo con alas para volar. En nuestra naturaleza humana no podemos volar. Y de la misma manera, escuche esto, en nuestra naturaleza humana no podemos perdonar. Es antinatural.
Le digo el ejemplo de los niños. Un niño va a golpear al otro niño para defenderse, para cuidarse, para que no le vaya a golpear. Y ya no somos niños, pero en nuestro interior seguimos tratando de cuidarnos. Seguimos tratando de defendernos, de no ser vulnerables. Por eso a veces nos cuesta tanto perdonar. Pero esa es la clave. Y yo espero que con esto usted se quite un gran peso de encima. Usted no tiene la fuerza, ni la determinación, y a veces ni las ganas de perdonar. Pero no se preocupe. Dios está con nosotros. Aleluya. Algunas personas están tan lastimadas que cierran su corazón. Para estas personas hay una amargura que nunca desaparece, porque fueron lastimadas y se cierran. Aún se cierran a Dios. Otras personas que también han sido heridas abren su corazón a Dios. Y durante el tiempo que sea necesario, escuche esto, durante el tiempo que sea necesario, siguen trayendo su dolor a los pies de Cristo. Siguen trayendo eso que les causó esa tristeza a los pies de Cristo. Siguen acudiendo a la iglesia, siguen pidiendo oración, siguen hablando de ello, siguen haciendo todo lo que pueden porque Cristo Jesús les ayude a perdonar. Día a día, poco a poco, pero el perdón va a llegar. No se desaliente. Si usted no ha recibido el perdón de alguien, no se desanime. Si usted no ha podido perdonar a alguien, déjele esa carga también a Dios. No la cargue usted solo. Había un predicador del siglo pasado que era muy famoso, a lo mejor algunos lo reconocen. Él se llamaba C.S. Lewis. Es un predicador excelente, por excelencia, tiene libros y tantas cosas. Y él platicaba y decía que durante su infancia él tuvo un maestro que le hizo la vida de cuadritos. Un maestro que le hizo la vida difícil, cruel. ¿Verdad? A lo mejor era de esos maestros que golpeaban a los niños todavía, cuando no eran de cristal. Y este predicador, este gran hombre de Dios, dijo que llevaba años y años tratando de perdonar a este maestro, pero cada vez que él pensaba que ya lo había perdonado, pasaban días o quizás semanas y se daba cuenta que aún dentro de su corazón había algo que no lo dejaba perdonar. ¿Y qué hacía él? Lo intentaba de nuevo. Intentaba volver a perdonar. Dice él que un día, sin darse cuenta, el perdón se quedó. Se quedó. Pasaron los días y ya no sintió nada. Pasaron las semanas y no sintió nada. Pasaron los meses y los años y nunca más volvió a sentir nada. Pero no fue de la noche a la mañana. Fue una búsqueda constante de perdonar. Y dice que cuando lo encontró, cuando se dio cuenta que ya tengo tiempo que no pienso en eso de esta manera, ya lo perdoné, qué suave. Él dijo, el momento del perdón parece tan fácil que uno se pregunta, ¿por qué diantre no lo hice antes? Es como andar en bicicleta. Cuando usted ya por fin toma el equilibrio y agarra vuelo y dice, está bien fácil. Y toda la vida usted sabe andar en bicicleta. Pero ¿qué tal cuando no sabía andar en bicicleta? Cada vez que se pegaba, ¿verdad? Se caía, se raspaba. Los niños, ¿verdad? Pero una vez que uno ha aprendido a hacerlo, es algo que ya se queda, ¿verdad? Y espero que así nos pase a todos. Todos tenemos a alguien a quien perdonar. Inclusive, como le decía, a nosotros mismos a veces no nos hemos perdonado. Queremos acercarnos a los pies de Cristo para que nos perdone, pero nosotros no nos hemos podido perdonar. Y es muy triste y muy lamentable. El punto de todo esto es Jesucristo. Él es el único que nos puede enseñar a perdonar. Él es la verdadera respuesta a la pregunta de cómo voy a perdonar. El camino a un completo perdón permanente siempre va a ser largo y siempre va a ser solitario, pero aquel que nos escucha bien esto, aquel que nos dio la orden de perdonar, aquel que nos dio la orden de perdonar, siempre va a estar a nuestro lado cuando vayamos a hacerlo.
Aquí hay lugares de enfrente, ¿eh? Aquí hay medio pasillo también. Jesús no solamente nos dice, ve y perdona. Jesús dice, ven, yo te acompaño y vamos juntos a perdonar. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Oh, mi hermano, yo cuando leía esto y meditaba, decía, ¿cómo Dios me quita un peso de encima? Porque a veces es complicado perdonar. A veces es difícil. Pero dice el Señor, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Yo le pregunto, ¿perdonar es doloroso y difícil? Sí, sí es. ¿Es natural? No es natural. ¿Es imposible? Sí, es imposible. Pero con Dios todo es posible. El camino hacia el perdón, ya casi cierro con esto, puede ser un viaje largo, pero hay etapas que podemos llevar a cabo en este camino. Con base en la palabra de Dios y una recopilación de algunos consejos de terapeutas cristianos, psicólogos cristianos, vamos a encontrar algunas etapas y a lo mejor usted ya sabe alguna de ellas. Primero es, diga la verdad sobre el dolor, no lo minimice, no lo excuse, no diga, no pasa nada, no, es que sí pasa. Reconozca que le duele, no pasa nada, sí, usted reconoce. No quiera saltárselo, diga que le duele, sienta el dolor. Si usted tiene que llorar, llore su dolor, no se lo quede. Si se tiene que enojar, enójese, como le dije hace rato, nomás no peque, pero enójese. Es parte de sentir ese dolor y de tratar de llegar al perdón. Si usted tiene a alguien de confianza, trate de platicar con esta persona de lo que le duele, de lo que le lastima, de lo que se le hizo. Y este punto, el que sigue, es muy importante. Empatice con la persona que le hizo daño. Póngase en los zapatos de esta persona que le hizo daño. ¿Por qué le hizo daño? No, porque es malo. Bueno, ¿por qué es malo? ¿Quién lo educó? ¿Cómo lo educó? ¿Cuándo lo educó? ¿En qué circunstancias? Mucha gente está enojada con sus padres porque no les dieron lo que necesitaban o porque los golpeaban. Pero ¿usted qué sabe de cómo educaron a sus padres? ¿Cómo los educaron a ellos? Hay gente que le reclama a sus papás, es que tú nunca me disciplinaste, escuche, nunca me dijiste que no, nunca me golpeaste para decirme que no lo hiciera y por eso caí en esto, en aquello y lo otro. Y ahí ando con su mamá, ¿por qué no me educaste bien? ¿Y usted qué sabe cómo educaron a su mamá? Yo conozco una familia así, donde le decían al papá, es que tú nunca me hiciste, que tú nunca... Y él le dijo una vez a sus hijos, es que como mi papá no estuvo conmigo, yo cuando estaba con ustedes, yo no quería hacerles daño, no más quería que ustedes supieran que yo los quería. Yo no los iba a abandonar, como mi papá me abandonó a mí. Y ahora vamos a juzgar al papá del papá. ¿Por qué los abandonaste? ¿Usted qué sabe cómo lo educaron a él? ¿Se fija? Si nos ponemos un minuto nada más en los zapatos de la otra persona, podemos ver algo diferente. Es que tú no me diste esto para ir a la escuela y estudiar y tú qué sabes cómo tu papá te dio lo único que tenía. No, es que el trabajo me trata mal, pero tú qué sabes que vive en su casa. Es difícil ponernos en los zapatos de los demás, pero hay que hacerlo, porque nosotros mismos hemos sido personas que han dañado a otras personas. Y ahí sí queremos misericordia, ¿verdad? Ahí sí queremos, es que compréndeme. Pues tú también comprende a la otra persona. Yo sé que a nadie nos gusta que nos maltraten o que nos hagan daño, pero hay que empatizar. Hay que sentir esa empatía. ¿Qué fue lo que sucedió? Y poco a poco verá que no hay personas malas en la vida. Dios no hizo gente mala, sino que han rechazado el camino que lleva a la vida. Y al rechazar este camino que lleva a la vida, nos hemos envuelto en el mundo y sus perversidades han entrado en nuestro corazón. Y eso es muy lamentable. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a todos, a todos. Y Él no quiere que ninguno se pierda. La persona que le hizo daño a usted, Cristo también murió por ella en la cruz. ¿Eh?
Usted lo tiene que perdonar. ¿Cómo y cuánto tiempo le va a durar? Yo no sé. Pero si usted se pone en las manos del Señor, el Señor le va a ayudar. Porque yo he escuchado gente decir: ¿cómo le vas a hacer cuando estemos en el cielo si no me puedes ver aquí? ¿Sí? Dice, ¿cómo puedes decir que amas a Dios que no ves y a tu hermano que lo ves no lo amas? Así dice la Biblia. ¿Cómo le vas a hacer en el cielo si no me puedes ver aquí? Allá el cielo va a estar muy grande, no te tengo que ver. ¿Es real esta respuesta que le estoy dando? Es anécdota, como dicen, ¿no? Es cierto, yo lo escuché de una persona, de un supuesto cristiano. Digo, allá en el cielo está muy grande, no tengo por qué verte. ¿Usted cree que con esa actitud esa persona ha perdonado? Bendiga al ofensor, dice aquí. Jesús dijo: bendecid y no maldecid. Paga bien por mal. Cuando te maldigan tú, bendice. Y si te pegan aquí, ponles acá. Qué difícil. Dé el regalo del perdón. Todos podemos recordar cuando alguien nos perdonó. Nos sentimos livianos y libres cuando Cristo nos perdonó. Así como nos perdonó y nos dio ese regalo de sentirnos liberados, tenemos la obligación de perdonar a los demás. Comprométase a perdonar. Una vez que haya perdonado, y a lo mejor esto le va a servir, escriban un papel: yo ya perdoné a fulanito de tal. Y cuando se vuelva a enojar, agarre ese papel: tú ya lo perdonaste. Que no se le olvide que ya lo perdonó. Y este punto es muy importante: pida oración con frecuencia. Pida oración con frecuencia. El perdón requiere el poder de Dios, porque el perdón es algo sobrenatural. Necesitamos la presencia de Jesucristo en nuestra vida para seguir perdonando. Tenemos que reconocer nuestra necesidad de Dios en nuestras vidas y pedir oración. Porque cuando la oración del pueblo se une, es poderosa. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Póngase de pie. ¿Qué tan importante es perdonar? En el Padre Nuestro, yo creo que todos nos sabemos el Padre Nuestro, ¿no? Dice: y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Usted está pidiendo a Dios en la oración que lo perdone como usted perdona. Así quiere que... Piénselo un instante. ¿Usted quiere que Dios lo perdone como usted perdona? ¿O no? Dios no va a cambiar. No le va a decir: Señor, perdona mis ofensas más de lo que yo perdono a aquellos que me ofenden. No, la oración no va a cambiar. El que tiene que cambiar es uno. El que tiene que cambiar es uno. ¿Usted quiere que Dios lo perdone completamente? Usted perdone completamente. Y no porque Dios no lo pueda perdonar o no quiera, sino porque si usted no perdona, si no se da la tarea de perdonar, si no se propone perdonar, es que todavía hay algo en su corazón que no le va a dejar recibir a Cristo de manera completa. ¿Qué tan importante es perdonar? Bueno, Jesús dijo: pero si vosotros no perdonáis, ¿qué dice? Si vosotros no perdonáis, agárrese, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras transgresiones. Si vosotros no perdonáis, tampoco el Padre os va a perdonar. ¿Qué tan difícil es? Es imposible. Pero para lo que el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Y dice Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias en esta hora.